Buenas noches con todos, desde donde nos estén viendo o en el momento que nos vean. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es de repente ya conocido por casi toda la región piurana, pero hoy vamos a tratar temas o puntos específicos para conocer y saber un poquito más acerca del dengue y qué podemos hacer frente a ello, ¿no? El dengue. ¿Qué es el dengue? Es una enfermedad viral. Es una enfermedad viral transmitida por una picadura de un mosquito más conocido o el conocido Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta de sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas, les transmite esta enfermedad. Es decir, este zancudo es el vector por el que se transmite el dengue. Hay características definitorias para poder identificar a este zancudo. Entre ellos tenemos que este tiene unas manchitas blancas entre las patas, ¿no? Que esto nos ayuda a identificar que es el vector transmisor de esta enfermedad. Como ya lo mencioné, es una enfermedad viral aguda que puede afectar a cualquier edad, especialmente en niños y adultos mayores, causada por un virus transmitido a través de la picadura por este mosquito, por este zancudo. Es una enfermedad febril que afecta a lactantes, niños y adultos, ¿no? Puede ser asintomática o que puede ir desde una fiebre leve hasta lo más letal, que es la muerte, ¿no? Puede ocasionar también, puede evolucionar a un dengue grave con complicaciones graves en los órganos. No hay fármaco específico para tratarlo. Para todo lo que son enfermedades causadas por virus, aún no existe un tratamiento específico para tratar. Sin embargo, se tratan los síntomas, ¿no? Si hay fiebre, se trata la fiebre. Si hay cefalea, es decir, el dolor de cabeza, se trata el dolor de cabeza, ¿no? Es decir, los síntomas. La enfermedad tiene un patrón acorde con las estaciones. La mayoría de los casos en el hemisferio sur ocurren en la primera parte del año y en la mayoría de los casos en el hemisferio norte, como lo es Piura, ocurren en la segunda mitad del año, ¿no? La prevención y el control del dengue debe ser intersectorial e involucrar a la familia y a la comunidad, ¿no? Es importante tomar conciencia de esta enfermedad, ¿no? Que tantos estragos ha dejado en la región Piura. A manera de estadística, vamos a hacer un repaso acerca del dengue en las Américas. La incidencia del dengue se ha incrementado en la región en las últimas 3 décadas. Cerca de 500 millones de personas en las Américas están actualmente en riesgo de contraer dengue. Tenemos 4 serotipos de dengue, que es el tipo 1, 2, 3 y 4, que circulan a lo largo de las Américas y en algunos casos circulan simultáneamente estos serotipos, ¿no? Esto significa pues que estamos expuestos a contraer 4 veces el tipo de dengue que nos esté contagiando. El mosquito Aedes aegypti está ampliamente distribuido en las Américas, ¿no? Por eso es que Piura se considera una de las zonas endémicas de esta enfermedad. Los casos del dengue en las Américas en el año 2025. Miren, tenemos un dengue grave diagnosticados 3.435 pacientes. Muertes tenemos 1.089 y un total de contagiados de 2.727.544 y confirmados 1.057.106. Piura, en lo que va del año 2025, actualmente son 4 regiones las que concentran la mayor cantidad de casos, ¿no? En San Martín, por ejemplo, tenemos 9.080, en Loreto 5.538, en Cajamarca 4.029 y Piura 2.900. Como podrán ver, Piura es una de las ciudades o de las 4 regiones que tienen más dengue, es la que está con menor número. Esto significa pues que a diferencia de los años anteriores ha disminuido bastante, ¿no? En lo que va del 2025, Piura ha logrado reducir significativamente la incidencia de dengue, pasando de ser una de las regiones con mayor número de contagios a registrar 0, escuchen, 0 fallecidos en lo que va del año, ¿no? Es una buena noticia. Esta cifra contrasta con las 20 muertes reportadas en el mismo periodo del año 2024, en las ocurridas en el año 2023, las 22 registradas en el año 2022
y las 5 acontecidas en el año 2021. En este periodo se han reportado 3.055 casos, una notable disminución comparada con los 22.529 casos en el año 2024 y los 11.934 en el año 2023, ¿no? Datos que de alguna manera son aliviadores. Esto no significa que debemos bajar la guardia, por el contrario, más bien debemos cuidarnos más y informarnos más acerca de esta enfermedad y cómo tratarla. ¿Cuál es el panorama general? El dengue es una infección vírica que se transmite de mosquitos a través de los mosquitos. Es más frecuente en las regiones de climas tropicales y subtropicales, ¿no? La mayoría de las personas que contraen dengue no tienen síntomas por lo general. Cuando estos aparecen suele ser fiebre alta, dolor de cabeza y un malestar general, náuseas y erupciones en la piel. Por lo general, cuando pasan las erupciones en la piel ya estamos en etapa de convalescencia, es decir, en una etapa ya casi de salida del dengue, ¿no? Ya vamos a ver más adelante las etapas. En la mayoría de los casos se mejora en 1 o 2 semanas, ¿no? Algunas personas desarrollan dengue grave y necesitan atención hospitalaria de urgencia. En los casos graves, el dengue puede ser altamente letal. El riesgo de contraer dengue se puede reducir protegiéndose de las picaduras de los mosquitos, sobre todo durante el día. El dengue se trata con medicamentos que alivian el dolor y, vuelvo a repetir, no hay ningún tratamiento específico que nos diga o que nos trate el dengue directamente, ¿no? Se trata solo los síntomas. Cuando hablamos un poco del tema de laboratorio, habrán escuchado o visto ustedes en los exámenes, ya sea de ustedes o de sus familiares o de algún conocido, que nos habla del IgG, IgM y un NS1. Estos 3 tipos de exámenes son los que complementan a los exámenes de laboratorio para definir si estamos frente a un dengue positivo o negativo. Considerar que la precisión de la interpretación es el primer paso hacia una recuperación rápida. Los síntomas en adultos y niños pueden variar significativamente. Si tenemos un IgG positivo, nos indica que la infección es previa o actual. Si es un IgG negativo, no hay infección actual o de repente es muy reciente, es decir, estamos en los primeros días, entre los 3 o 4 días hacia atrás de síntomas de contagio. Cuando tenemos un IgM positivo, estamos hablando de una infección de dengue reciente, que estamos, es decir, dentro de los 7 a 10 días del periodo de infección de esta enfermedad. Y cuando es negativo, no hay infección actual o es muy reciente. Un resultado de dengue IgM positivo tiene un riesgo medio. Y cuando hablamos del otro examen complementario es el NS1. Cuando el NS1 es positivo indica que hay una infección por dengue actual entre los 5 y los 7 días. Cuando hay negativo, pues no hay infección actual o está dentro de una etapa mucho más tardía, ¿no? Un resultado de dengue NS1 positivo tiene un riesgo alto. Es decir, hay que tener especial cuidado con estos pacientes y hay que indicar la recuperación o el tratamiento adecuado, que ya lo vamos a ir viendo más adelante. En esta tablita podemos ver el resultado de IgG, IgM, NS1. Si estos 3 están positivos, significa que hay una infección aguda por dengue actual. El riesgo aquí, el nivel de riesgo es bastante alto y hay que tratar a los síntomas. Cuando hablamos también de los exámenes de laboratorio, hablamos de un examen que es muy conocido por todos, que es el hemograma. Dentro del hemograma nosotros vamos a encontrar el hematocrito y las plaquetas. Dentro de estos 2 exámenes, el hematocrito inicialmente tiende a aumentar y luego disminuir. En las plaquetas tiende inicialmente a disminuir, ¿no? Y esto pues es un indicativo de que estamos también frente a una infección por dengue. En cuanto a la fase clínica del dengue, nosotros tenemos 3 fases, ¿no? Que es la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. En la fase inicial, en la fase febril del dengue, recuerden que el dengue se caracteriza por hacer fiebre, ¿no? La fiebre es la principal característica o el primer síntoma de esta enfermedad. En la fase febril se va a dar la deshidratación, fiebre alta que puede ocasionar desórdenes neurológicos o convulsiones febriles, sobre todo en niños, ¿no? Y las secuelas, pues, que quedan después de una convulsión
algunos son casi reversibles, ¿no? Entonces la importancia de hacer un buen manejo de los síntomas de esta enfermedad. En la fase crítica tenemos el estado de shock por extravasación de plasma, hemorragia severa, daño a los órganos diana. Los órganos diana o los órganos de la vida son 5 órganos que tenemos: el cerebro, el corazón, el hígado, los pulmones y el riñón. Es decir, estos órganos son los primeros que se van a ver afectados y en algunos casos el daño puede ser irreversible. En la fase de recuperación tenemos la hipervolemia solo si la terapia de fluidos endovenosos ha sido en exceso, ¿no? O se ha prolongado dentro de este periodo más de lo que el paciente ha necesitado. Por eso vuelvo a mencionar la importancia de tener un adecuado manejo de esta enfermedad. En cuanto al curso clínico del dengue, se puede considerar que tenemos días de riesgo, ¿no? Iniciamos en el día 1 hasta el día 10. Los 3 primeros días de infección son donde hay bastante malestar, ¿no? Donde hay fiebre, malestar general, cefaleas intensas, dolor abdominal cuando es un dengue con signos de alarma. Y a partir del cuarto o quinto día como que va disminuyendo un poco y aparentemente el paciente cree que está mejor. Sin embargo, según la teoría y la literatura nos dice que esos son los días de riesgo, son los días más críticos que está atravesando el paciente. Por lo tanto, se recomienda tener especial cuidado en esta etapa, ¿no? Estamos hablando entre los 3-4 días hasta los 7 días, ¿no? Y luego de los 7 días, de los 8 a los 10-11 días estamos en la fase ya de recuperación, donde igual el paciente debe continuar haciendo reposo, pero ya es la fase de salida de esta enfermedad, ¿no? Entonces, esto para tener en cuenta, ¿no? Que aparentemente los primeros días, aparentemente por los síntomas y todas la clínica que tiene el paciente, pareciera que fuera la etapa más difícil, ¿no? Pero sin embargo estamos aún por entrar a la etapa crítica, donde hay que tener especial cuidado. En cuanto a los eventos clínicos y la temperatura, ¿no? Miren, como podemos ver en la tabla, en la gráfica, les mencionaba que entre el primero y tercer o cuarto día, inclusive la temperatura puede llegar hasta los 40 grados, pero a partir del cuarto o quinto día, miren, inclusive baja a rangos normales y probablemente no haya fiebre en esos días. Sin embargo, se recomienda especial cuidado por el curso clínico de esta enfermedad, ¿no? El hematocrito tiende a aumentar a partir del cuarto día rangos máximos y luego empieza a disminuir. En cambio, en las plaquetas es al revés, ¿no? Las plaquetas tienden a disminuir y esto se da pues en la fase crítica, ¿no? Donde hay daño a nivel de los órganos diana. Los signos de alerta. ¿Cuáles son los signos clínicos o las características o los síntomas que nos deben dar especial cuidado? Primero, el dolor abdominal. El dolor abdominal es característico en el dengue, sobre todo en un dengue con signos de alarma. ¿Y por qué se da el dolor abdominal? Porque en esta etapa recuerden que hay extravasación de los líquidos internos a nivel abdominal. ¿Qué más vamos a tener? Los vómitos y náuseas persistentes, la sobrecarga de fluidos cuando la hidratación no es la adecuada, sangrado a nivel de mucosas, el aumento del tamaño del hígado, ¿no? Que esto se ve mediante una ecografía. A nivel de laboratorio tenemos el aumento del hematocrito juntamente con la rápida disminución del conteo de plaquetas. Como le decía, para ver hematocrito y plaquetas, esto lo vemos dentro de un examen que se llama el hemograma completo. Aquí vemos estos valores, ¿no? Ahora, en el dengue sin signos de alarma, ¿qué vamos a tener además de la fiebre? Recuerden que la fiebre es muy característica en este proceso de enfermedad. Además de la fiebre, va a haber dolor de cabeza, es decir, cefaleas, dolor a nivel ocular, el dolor en las extremidades y en las articulaciones, ¿no? Aquí, si estamos con estos síntomas nada más, es posible el manejo ambulatorio. ¿Qué se recomienda? 3 cosas bien puntuales. Inicialmente, el reposo absoluto. Segundo, la hidratación. Debe ser la adecuada y la necesaria, ni más ni menos. Y pues tratar los síntomas que se vayan presentando, ¿no? Estas 3 cosas a tomar en cuenta en el manejo del dengue. En el dengue con signos de alarma, vamos a tener, miren,
los criterios o los síntomas que nos deben poner en alerta es el dolor abdominal, que no está en la etapa de dengue sin signos de alarma, pero cuando hay signos de alarma hay el dolor abdominal, el vómito, las náuseas persistentes, la diarrea, el sangrado y la somnolencia o incluso la disminución de la escala de Glasgow, es decir, el estado neurológico del paciente tiende a disminuir un poco. ¿Qué debemos hacer frente a esto? Acudir al servicio de urgencias. Y cuando estamos frente a un dengue, pues esto ya no debe ser manejado de manera ambulatoria, debe ser manejado ya en hospitales, incluso de nivel 2, ¿no? Estamos hablando ya con los signos de shock o desmayos, la dificultad, la disnea que va a tener el paciente en esta etapa, el sangrado severo, vamos a tener una inflamación ya propiamente en el hígado, la afectación a nivel cerebral, corazón y pues los demás órganos, Diana, que ya les mencioné anteriormente, ¿no? Aquí debe ser este paciente remitido, como les dije, ya a un nivel 2, debe ir este paciente ya a cuidados críticos. Esto va a pasar cuando no hay un buen manejo en el dengue con signos de alarma, ¿no? Por eso la importancia de conocer qué se debe hacer en cada etapa y en cada estadio del dengue. La clasificación del dengue, como ya lo mencioné, tenemos dengue con signos de alarma, sin signos de alarma. En otras literaturas también lo consideran como una tercera clasificación, que es el dengue grave, ¿no? El dengue sin signos de alarma, aquí generalmente se da fiebre, un malestar tolerable, que es dentro de los primeros 7 días, ¿no? Que va acompañada de cefalea, mialgias, artralgias, el dolor retroocular, el exantema o el rash, las náuseas, los vómitos y la leucopenia, es decir, los leucocitos bajan por debajo de rango, ¿no? Y las petequias que se van a ver a nivel de la piel. En cuanto al dengue con signos de alarma, vamos a tener aquí, como ya lo mencioné anteriormente, el dolor abdominal intenso y continuo o dolor a la palpación, los vómitos y náuseas persistentes, los signos de extravasación y acumulación de líquidos, como tenemos la ascitis, el derrame pleural o el derrame pericárdico, ¿no? Aquí estamos afectando a los órganos diana, como lo mencioné anteriormente, la irritabilidad, el dolor torácico, el sangrado de mucosas, hepatomegalia vamos a tener, es decir, el aumento del tamaño del hígado, ¿no? Y cuando estamos frente a un dengue grave, vamos a ver el choque o la dificultad respiratoria. Debido a la extravasación grave del plasma que hay. ¿Qué va a haber aquí? Un choque evidenciado por pulso débil o indetectable. La taquicardia, las extremidades relativamente frías, vamos a tener un llenado capilar muy lento, disminuido, que puede ser por debajo de 2 incluso. La presión y el pulso se va a encontrar por menor o igual a los 20 milímetros de mercurio, ¿no? El sangrado grave, vamos a tener el compromiso también de los órganos, como ya lo mencioné. Esto debe ser tratado ya en lugares de nivel 2, como son los hospitales que cuentan con cuidados críticos. Cuando nosotros hacemos una evaluación, debemos tener en cuenta los 3 signos que les mencioné anteriormente, ¿no? Que para identificar si es un dengue con signos de alarma, el dolor abdominal, el sangrado en mucosas, y en algunos casos el trastorno del sensorio, ¿no? Las señales de alerta, estas son las señales de alerta que vamos a encontrar. ¿Qué hacer y qué evitar en el tratamiento del dengue? Inicialmente se recomienda no usar corticoides. No se debe hacer transfusiones de plaquetas, ¿no? Cuando encontramos una plaquetopenia en los pacientes. No usar solución salina normal o al 0.45. No asuma que los líquidos intravenosos son necesarios. Para ello es necesario primero evaluar al paciente. ¿Y qué sí se debe hacer? Avisar a los pacientes en qué momento regresar al hospital, cómo manejar adecuadamente el dengue en casa, no concientizar de cómo debe ser el manejo. Reconocer, enseñarles a reconocer el periodo crítico y cuáles serán los días los días más difíciles o los días de riesgo dentro de este proceso de enfermedad. Vigilar de cerca la entrada y salida de líquidos, los signos vitales, las funciones vitales son importantes y los niveles de hematocrito y plaquetas que este paciente debe tener dentro de los controles, ¿no? Reconocer y tratar el shock
tempranamente. Administrar coloides como la albúmina en casos de shock, ¿no? Esto ya para manejo hospitalario de nivel 2. Administrar concentrado de glóbulos rojos o sangre entera para hemorragias clínicamente significativas, pero vuelvo a repetirlo, esto ya es de manejo hospitalario. Tenemos para la clasificación o el tratamiento del dengue, se clasifican a los pacientes en 3 grupos, ¿no? El grupo A, el grupo B y el grupo C. En el grupo A tenemos a los pacientes pues que están en el periodo inicial o en el dengue sin signos de alarma, donde se puede controlar la fiebre, se puede hay que prevenir la deshidratación, prevenir el contagio del dengue en su hogar, ¿no? Usando tul y aislando a este paciente, ¿no? Vigilar si se presentan señales de alerta a medida que la temperatura comienza a bajar entre los 3 a los 8 días, ¿no? Después de la aparición de los síntomas. Como les dije, estos son los días críticos en cuanto al contagio de dengue. En el grupo B tenemos el tratamiento hospitalario para pacientes con dengue con señales de alerta, ¿no? Aquí el manejo ya es clínico, pues, y hay un manejo más finito incluso por la parte médica. Cuando hablamos del grupo B, es importante tomar en cuenta en qué momento un paciente que estuvo con dengue sin signos de alarma pueda pasar al grupo B y convertirse en un paciente con señales de alarma, ¿no? En el grupo C tenemos al tratamiento de la emergencia de pacientes con dengue con shock descompensado. Aquí ya es un manejo pues netamente de UCI, ¿no? Donde ya el manejo es mucho más finito, el área es crítica y y el fin aquí es que se recupere el paciente cuanto antes, pero la necesidad o la importancia de no llegar a esta etapa crítica, ¿no? El buen manejo que se debe tener en las etapas anteriores del dengue. También tenemos ahí en el grupo C al shock hipotensivo, ¿no? Cuando hay una disminución, sobre todo de la presión arterial media, que esta va a ser manejada, vuelvo a repetirlo, en fases críticas, ¿no? Para conocimiento se menciona esto. Los valores normales de las funciones vitales, ahí las tenemos, ¿no? En un mes, 2 meses, 6 meses, 12 meses, de cuánto deben ser los rangos normales. Si nosotros, es ideal que el personal de salud conozca inicialmente cuáles son los rangos normales de las funciones vitales para yo poder saber, cuando se hace la medición de estas funciones, saber si estamos por debajo de rango o por encima de rango o incluso estamos dentro de los parámetros normales, ¿no? Que se hace también aquí la evaluación de la hemodinamia. ¿Qué se hace? Se valora el estado de conciencia a través de la escala de valoración de Glasgow, el llenado capilar, la calidad del pulso periférico, la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, la frecuencia respiratoria y sobre todo la producción de orina. ¿Qué tanto está orinando ese paciente? ¿No? Si no orina nada, pues significa que este paciente está deshidratado. Es un criterio para saber si mi paciente necesita hidratación. ¿Qué otra cosa importante debo conocer también? Si orina en exceso, entonces está sobrehidratado ese paciente, ¿no? La importancia, miren, de poder evaluar o poder verificar o cuantificar la diuresis de este paciente, ¿no? Para tener un poco de un recordaris acerca del ciclo de crecimiento del zancudo del Aedes aegypti se da entre 7 a 10 días, ¿no? Inicialmente la hembra pone los huevos en superficie cerca del agua, luego esta hembra puede poner hasta 150 huevecillos a lo largo de su vida, ¿no? Las larvas se desarrollan en el agua, las pupas son el último paso del desarrollo en el agua, ¿no? Y luego de eso tenemos que el mosquito pues emerge del agua y se convierte ya en un vector del dengue. Comentarles que el dengue no se ha ido de nosotros y no nos confiemos, muy a pesar de que tenemos muy buenas estadísticas este año, pero igual no debemos bajar la guardia, ¿no? Identificar el zancudo que transmite el dengue y debemos aprender a protegernos entre nosotros, entre comunidades, entre vecinos, entre familia, ¿no? Características para poder reconocer a este dengue. Las alas, que nos dice que pueden volar hasta 100 metros alrededor de su criadero, ¿no? Por eso la importancia de no tener criaderos de zancudo en casa, ¿no? Ya deben conocer, igual hacemos un recordar, en casa no se debe tener aguas estancadas, guardadas, o si están guardadas deben estar completamente tapadas y hacer la higiene necesaria todos los días para evitar que estos zancudos pues pongan sus huevecillos ahí y finalmente pues tengamos mucho más
vectores transmisores del dengue. El cuerpo de estos zancudos es de color negro o castaño oscuro con rayas blanquitas en las patas de estos zancudos, ¿no? El tamaño miden de 3 a 4 milímetros aproximadamente, ¿no? Las patas tienen anillitos o anillos de color blanco. El aparato bucal es por donde se alimentan los zancudos, ¿no? El zancudo hembra se alimenta de sangre humana y el macho de néctar de las flores y plantas. Es decir, el zancudo que nos va a transmitir el dengue va a ser el zancudo hembra, ¿no? El hábitat dentro y fuera de las casas, en sitios oscuros y húmedos sobre todo. La actividad pica durante las primeras horas de la mañana y a finales de la tarde, para tomar en cuenta esto. Entonces debemos nosotros tomar en cuenta que debemos luchar contra el dengue entre todos, ¿no? Vuelvo a repetir, estamos con cifras muy buenas para este año, pero la importancia de poder continuar con la prevención y por qué no decir que se hayan disminuido a cero, ¿no? Los casos o las infecciones por dengue. ¿Cómo debemos prevenir, ¿no? Para hacer un recordar, porque ya casi todos o la mayoría ya somos conocedores de lo que se debe hacer respecto a la prevención del dengue, ¿no? Cepillar y lavar las tapas adecuadamente, todos los recipientes donde se almacena agua. Eliminar los objetos que no se utilizan y puedan acumular agua, ¿no? Utilizar floreros con arena húmeda sin demasiada agua, o si ponemos agua hay que cambiarla todos los días si lo tenemos en casa. Si es para llevar a los cementerios, lo que se recomienda es con arena húmeda, pues y ahí se ponen las flores, ¿no? Para que tengan más tiempo de vida. Si tienes maceteros, limpiar el sumidero de cada vez que lo riegues, ¿no? Evitar, el fin aquí es evitar las aguas estancadas o muy guardadas, que eso hace que sea un hábitat para este tipo de zancudos, ¿no? Que tanto daño causa. Si tienes mascotas, cambiarles el agua de su bebedero y limpiarlo todos los días, ¿no? El uso de repelentes y mosquiteros también pueden ayudar a prevenir la picadura de los zancudos, de todos los zancudos en general, no necesariamente del dengue, ¿no? Los lugares donde el mosquito se produce, los lavaderos sin mantenimiento, las fuentes de agua, los floreros con agua, las botellas, las llantas, los depósitos vacíos o donde están expuestos hacia la temperatura ambiente, y aquí pues se acumulan de cierta cantidad de agua y son también un hábitat para este tipo de zancudos, ¿no? Conocer todo sobre el dengue. Es una enfermedad viral que no cuenta con tratamiento específico, pero su detección oportuna disminuye la tasa de mortalidad por debajo del 1% incluso. Miren, la transmisión ya lo hemos dicho, que se da a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti infectado. Comúnmente se presentan en climas tropicales y subtropicales. Síntomas aparecen generalmente entre los 2 y los 7 días, ¿no? Por eso les decía la importancia de saber desde el inicio de los síntomas o desde qué día se está contagiado el paciente, para poder definir los días críticos y hacer la prevención para que este paciente no llegue a hacer problemas de riesgo o altamente de paciente crítico, ¿no? La prevención, ya lo dijimos, desechar todos los objetos inservibles, tapar todos los recipientes, evitar la acumulación del agua, usar ropa que cubra totalmente todas las extremidades. Haz lo que los demás quisieran hacer y no se atreven, ¿no? Eso ha sido un resumen como para recordar y tener en cuenta que debemos hacer frente al dengue, ¿no? Comentarles también como dato final que el dengue es una enfermedad que puede ser tratable, ¿no? Y que si tratamos o reconocemos adecuadamente los síntomas, no tenemos por qué llegar a la fase crítica de estos pacientes, y así pues evitar cada vez más y disminuir a lo mínimo que se pueda los contagios por dengue, ¿no? La buena noticia de todo es que en lo que va del año 2025, como ya lo vimos, estamos con 0 muertes por dengue, ¿no? Bueno, eso es todo en cuanto a lo que se ha podido compartir el día de hoy. Estaremos compartiendo más información en el transcurso de la semana. Comentarles también como dato adicional que si desean su certificado mediante WhatsApp, les van a estar enviando el link para que puedan inscribirse y pagar un monto mínimo por este certificado. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.